Háblame de tu procedencia. Bueno, yo nací en la ciudad de Aguascalientes, estado de Aguascalientes en México, y después me fui a vivir a la ciudad de Fresnillo en el estado de Zacatecas. ¿Y cómo fue tu primer contacto con el inglés? En la ciudad de Aguascalientes yo estuve en la primaria en un colegio particular y ahí nos daban clases de inglés. En aquel entonces solamente las escuelas privadas tenían clases de inglés. Me gustó mucho, empecé a avanzar bastante porque tenía facilidad y cuando terminé la preparatoria solicité una beca en el consulado mexicano para estudiar inglés en Belice y ahí estuve 3 meses en clases con otras personas de otras nacionalidades. ¿Y cómo fue esa experiencia conviviendo con otras personas que querían estudiar inglés? Bueno, fue un poquito complicado el curso que tomamos en Belice porque no nos hicieron un examen de colocación. Por lo tanto, los que ya sabíamos algo de inglés tuvimos que bajarnos de nivel para que los asiáticos, por ejemplo, empezaran desde cero, como el abecedario, los números, los días de la semana, y para nosotros que ya sabíamos todo eso, pues era un poco tedioso. Entonces fue enriquecedor por convivir con personas de otros países, pero en el área del aprendizaje de inglés no fue tanto. ¿Y después de eso recibiste educación formal en México? Sí, en Aguascalientes estudié la carrera de Relaciones Industriales, en la cual también tuvimos mucho contacto con material en inglés. Ya después me fui a vivir a la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, en donde estuve en una escuela como asistente administrativo en el área de idiomas y ahí me interesé mucho por empezar a estudiar para dar clases de inglés. La escuela nos pagó un curso que es una certificación que se llama IELTS y ahí fue cuando empecé a dar clases de inglés ya formalmente. Y después de eso, te fuiste a vivir a Estados Unidos. Cuéntanos tu experiencia. Sí, ya en el 2009 emigré aquí al estado de Alabama. Fue un poquito difícil al principio porque el acento sureño es muy, muy fuerte y muy marcado y a mí me costaba mucho trabajo entenderlo. De 3 palabras se junta en una sola y a mí me costaba mucho definir qué era lo que estaban diciendo. Ahora a 10 años que vivo aquí pues ya se me hace mucho más fácil, aunque de pronto todavía batallo para entender a la gente que tiene su acento sureño muy fuerte. ¿Tu trabajo cómo ha influido en la forma en la que hablas? Bueno, desde hace 10 años trabajo en una agencia aseguradora y ahí he tenido la oportunidad de relacionarme mucho con gente de Centro y Sudamérica. Entonces, al principio igual, era muy difícil entender sus expresiones, sus modismos, sobre todo gente de Honduras y Guatemala, que son los que más, con los que más convivo. Sí ha repercutido mucho en el sentido que tengo que modificar mis palabras en español para que la gente me entienda. Un ejemplo, la palabra seguro, como seguro de auto, la gente lo entiende como aseguranza y esa es una palabra que está mal dicha, pero para que la gente me entienda cuando estoy explicando todo lo que el área de los seguros, tengo que modificar y decir aseguranza. Entonces sí he tenido que cambiar la forma como hablo para que las personas me entiendan. ¿Usan mucho el Spanglish? Sí, correcto. Sobre todo en el área de la construcción, como hay personas que no saben la forma correcta de decir los términos en español o en inglés, ellos lo dicen como lo escuchan y, por ejemplo, si alguien que se dedica a los terminados o a los acabados en las casas, que es el finishing en inglés, pues lo adaptan al español y dicen finichero. ¿A qué te dedicas? No, pues yo soy finichero o yo soy rufero, alguien que se dedica a la reparación de techos o cualquier otra palabra así, ellos la modifican y no saben cómo es en español, pero tampoco saben cómo es en inglés, lo correcto, entonces ellos la modifican y así es como ya lo adoptaron. ¿Y consideras que ser bilingüe te ha dado más oportunidades? Sí, definitivamente el hecho de poder comunicarme en 2 idiomas me ha abierto las puertas en muchos aspectos, tanto personal como profesional. Lo decía una maestra de inglés que recuerdo bien, te abre más las puertas un idioma que un título. Gracias. De nada.